Como ya hemos visto con la leyenda de Fausto de 1587, las primeras versiones del mito fáustico tienen como principal motivo servir de advertencia a los cristianos para que por ningún motivo intenten hacer un pacto con el diablo. Es decir, a través no de lo temible que puede ser el diablo, sino de una muestra de la cólera divina, intentar propiciar ese miedo y temor que en la confesión cristiana se le debe a Dios. Esto nos revela al miedo como una herramienta, si lo miramos desde un punto de vista desprovisto de alguna consideración fenomenológica de la religión. Pero si lo entendemos desde la fenomenología de la religión, podemos darnos cuenta de que el mito fáustico, en principio, es una manera de introducir al creyente al temor religioso por medio de una vía negativa, como suele ser en la parte emocional de la propia religión. En este video trataremos una de las historias respecto al pacto demoníaco que se puede considerar de los primeros tratamientos del mito fáustico. Santo Teófilo de Adana fue un hombre que vivió en el siglo V después de Cristo, que, como ocurrió con el Dr. Fausto 10 siglos después, fue educado en el cristianismo y encargado a un hombre poderoso para que pudiera recibir una buena educación. En su adultez fue un hombre de Cristo completamente ejemplar, pues fue caritativo a más no poder y su pueblo lo amaba con vehemencia por esta razón, a tal punto de que llegó a ser vicario tesorero de la iglesia según la versión. En algún momento de su vida, a raíz del amor que le tenían sus hermanos religiosos y el pueblo en general, se da la oportunidad de que alguien ocupe el obispado de donde vive, por lo cual el clero, en decisión unánime, piensa que la mejor opción para que se ocupe un cargo de tremenda importancia y responsabilidad es nada más y nada menos que el propio Teófilo, que es amado y al mismo tiempo tiene fama de cristiano intachable. No obstante, Teófilo, contra todo pronóstico, rechaza la imposición de tamaño honor. Según las versiones, algunas veces por humildad mundana y otra por una humildad religiosa muy marcada. Esta última posibilidad de su rechazo es la que trata la primera escritora de su historia en el siglo X después de Cristo, una religiosa llamada Roswitha de Gandersheim, quien escribió en verso la leyenda de Teófilo. Según su versión, Teófilo rechaza el cargo de obispo, sintiéndose insuficiente para el cargo, es decir, sintiéndose muy terrenal y poco santo. Sin embargo, era tal el convencimiento del clero y de su pueblo de que no había mejor opción de que Teófilo fuera el nuevo obispo, que en una ocasión una multitud completamente cegada por la furia religiosa lo lleva ante el arzobispo para que Teófilo acepte el nuevo cargo. Teófilo, de cualquier manera, convencido de que no es digno, se niega frente a toda la multitud diciendo que él es un hombre lleno de vicios, que lo vuelven completamente indigno de aceptar el gran honor que le ofrecen. Ante estas últimas palabras de Teófilo, la multitud acepta su decisión, pero el arzobispo se indigna en cierta forma de lo que ha dicho Teófilo, por lo que poco después le destituye de su cargo como vicario. Al principio Teófilo no se inmuta de tal afrenta y al contrario comienza a sentirse más libre de lo que ya era, ahora que le habían quitado su responsabilidad, por lo que muy alegre piensa que podrá dedicarse con más vehemencia a su vocación santa de ayudar a las demás personas. No obstante, poco después de comenzar a vivir sin su cargo, comienza a ser tentado por el diablo, quien le mete ideas de que el hecho de que lo hayan quitado de su cargo es una humillación, por lo que poco a poco Teófilo comienza a sentirse cada vez más indignado y enojado por el proceder de la iglesia con él, por el hecho de no aceptar ser obispo. En este punto es importante mencionar que según las versiones, Teófilo es destituido por diferente razón. En la versión de Roswitha de Gandersheim es simplemente por sus palabras, es decir, por lo que dijo respecto a su incapacidad de recibir el cargo de obispo, mientras que en otras versiones, quien recibe el cargo de obispo en lugar suyo es cegado por los celos de no haber sido la primera opción para recibir el honor, por lo que decide hacerle la vida imposible a Teófilo, a tal punto de que se empieza a propagar los rumores de que Teófilo no aceptó el cargo de obispo a causa de que estaba muy cómodo gozando de los bienes monetarios de la iglesia en su calidad de tesorero. Teófilo, entonces agobiado por sus propios pensamientos que le hacían anhelar volver a tener la vida que tenía como vicario, decide acudir a un conocido que en otras versiones es su amigo, que es versado en artes mágicas prohibidas. Aquí también es importante hacer mención de que, dependiendo la versión del mito, el conocido de Teófilo, que es mago y le ayuda a comunicarse con Satanás, resulta ser un judío. Esto a raíz de que en el medievo se propagó muchísimo el mito de que los judíos usaban sangre humana de niños pequeños durante la Pascua para hacer mofa de la vida de Cristo. Esta creencia estaba muy propagada porque el judío era visto como enemigo natural de la iglesia. A esta práctica supuestamente judía se le llaman libelos de sangre. Entonces, Teófilo acude a un mago que le promete ayudarle a recuperar sus honores y a su vez poder gozar de bienes nunca imaginados por él.
Una noche bastante oscura, el mago y Teófilo caminan hacia un bosque solitario, en el que se encuentran a sus alrededores cientos de fantasmas vestidos de blanco sosteniendo cirios, y en medio de una multitud de ellos se encontraba el príncipe de las tinieblas. El mago se acercó y se inclinó ante él, diciéndole que traía a Teófilo para que pudiera ayudarle con algo. Satanás, ya enterado de todo el asunto, pues él había sido quien tentó a Teófilo a tal crimen, le dice al santo que en realidad no puede hacer mucho por él, ya que está iniciado en la confesión de Cristo, y también mantiene su alianza con Dios mediante el ritual del bautizo. No obstante, le dice que puede ayudarle a rehacer su vida como él quiera si firma un contrato con su propia sangre y niega su fe para con Cristo y la Virgen María. Teófilo, completamente cegado por su anhelo de vivir con la comodidad que tenía como vicario, sin dudar niega a Cristo y a la Virgen y firma con su propia sangre un manuscrito que el diablo hizo aparecer. Pronto el diablo recibe gustoso lo que quería y desaparece junto con su séquito de espectros. Entonces Teófilo vuelve muy alegre con su amigo mago. Seguramente para este punto algunos pensarán, bueno, Teófilo no le dio su alma a cambio al diablo por bienes ni aceptó o pidió a un criado demoníaco como el Dr. Fausto. Pero debemos recordar que el hecho de morir en pecado para la religión de Cristo es suficiente para caer en los infiernos, a la vez que el hecho de negar a Cristo es fallar al primer mandamiento de los 10 que hay, sobre todo porque hay que tener en mente que la propia historia de Teófilo, así como la de Fausto, tiene como fin convencer a los cristianos de que es mucho más provechoso mantenerse en el bando de Cristo y no en el del enemigo, que en el medievo adopta varias formas, como lo podemos notar con los libelos de sangre respecto a los judíos y con las brujas, por ejemplo. Al día siguiente de que Teófilo firmara el pacto demoníaco, es llamado por el arzobispo y que previamente había convocado a otras autoridades de la iglesia y a príncipes de reinos vecinos, pide perdón entre lágrimas a Teófilo por haberle hecho tanto mal al destituirlo de su cargo injustamente. Acto seguido, se le ofrece a Teófilo volver a su anterior cargo, a lo que él responde con altivez e indignación que no quiere más su antiguo cargo. De esta manera desprecia el bien que originalmente le había orillado a hacer un pacto con el demonio. Sale entonces Teófilo de la reunión con mucha dignidad, feliz de que ahora sus ofensores se postraron frente a él para pedirle perdón y ofrecerle su anterior vida, pero ahora él gozaba del favor demoníaco, por lo que podía gozar de todo tipo de satisfacciones terrenales como saciar sus hambres y apetitos sexuales. De todas formas, así como pasará después con el Dr. Fausto, Teófilo no tarda mucho en darse cuenta del horrible crimen que ha cometido. Como su futuro parigual, Teófilo se da cuenta de que ninguno de los bienes que ahora disfruta, a saber comida, bebida, diversiones, entre otros, valen tanto como la salvación eterna. Recordemos que, como Fausto, Teófilo para nada era un hombre ignorante y con poca capacidad reflexiva, así como el doctor. Teófilo de Adana era un hombre muy bien formado y tenía buena conciencia de la confesión cristiana, como para saber que los males que se había propiciado con su pacto eran eternos y nada comparables con los bienes que ahora tenía en la vida terrenal. A sabiendas entonces de su horrible equivocación, Teófilo de Adana decide hacer penitencia y se arrepiente por completo de sus acciones, por lo que acude a un templo dedicado a la Virgen María, contra la que había blasfemado, y pasa día y noche haciendo oración y sacrificios como el ayuno y privarse de dormir, para que la Virgen se apiadara de él. Pasados 40 días desde que Teófilo pidió con honestidad y vehemencia la misericordia de la Madre de Dios, ésta se le apareció en un sueño y le recriminó lo que había hecho, a lo que Teófilo no pudo más que pedirle perdón y asegurarle que estaba arrepentido, y como buen cristiano culto que era, presentó a la Virgen varios ejemplos de varones que fueron perdonados por el Señor a pesar de sus crímenes, a lo que la Virgen se apiadó de él y le dijo que si acaso ella intercediera por él ante su hijo Cristo, Teófilo debía confesar de nuevo su fe, afirmando la existencia de Cristo y de ella y dando testimonio de su firme creencia en ellos. Teófilo, esperanzado, acepta. Cabe notarse que así también se arrepintió con cierta honestidad el doctor Fausto, cuando se dio cuenta de lo horrible de su pacto. Pero a diferencia de Teófilo, el diablo, que en una de las cláusulas de su contrato le prohibía dejarse tentar para pedir perdón y acercarse a los lugares donde pudiera, como por ejemplo el templo de la Virgen María. Después de seguir con su confesión y haciendo penitencia, se le volvió a aparecer a Teófilo la Virgen, dándole la noticia de que Cristo, su Señor, se apiadó también de él a razón de su genuino arrepentimiento y que ahora estaba librado del contrato demoníaco. No obstante, Teófilo pidió a la Virgen que además arrebatara a Satanás el pergamino que contenía su promesa y su blasfemia, por miedo a que sin el documento pudiera ser que de todas maneras terminara en el infierno. Y así lo hizo la Virgen, apiadándose del pobre Teófilo totalmente asustado.
Al día siguiente de la revelación de la Virgen ante él, Teófilo amaneció con el pergamino maldito encima de su pecho. Lo que hizo fue tomarlo e ir a toda velocidad a la iglesia con el obispo, y antes de que se celebrara la misa pidió la atención de todos. Entonces contó su historia. Contó cómo había hecho un pacto con el diablo a raíz de su desesperación por sentirse ofendido y pidió perdón públicamente al obispo, a su pueblo, a la iglesia y a Dios. Acto seguido, Teófilo rompió y quemó su contrato demoníaco frente a los ojos de todos, librándose al fin y gracias a la intersección de la Virgen de su abominable condena. Pasaron 3 días desde que Teófilo fuera librado del castigo eterno, y durante esos 3 días sufrió enfermedades muy duras que le acarrearon fiebres insoportables y otros síntomas atroces. Al tercer día, Teófilo, que ahora era Santo Teófilo, murió y según el escrito de la religiosa Roxvita, ascendió a los cielos a ocupar su lugar con los demás santos.